Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este curso. Bueno, nada más para confirmar si me escuchan, si pueden escribir en el chat, que nos confirmen que sí hay buen audio. Y bueno, vamos a iniciar la presentación de sismos. Como ustedes podrán observar en el programa, bueno, está dividido primero en la parte del fenómeno, que es la que vamos a abordar. Después vienen las implicaciones en la construcción, las normas, y finalmente los ejercicios, los simulacros principalmente, los ejercicios de emergencia. Ok, entonces, adelante por favor. Ok. Ok. Bueno, en esta primera lámina estamos viendo, vamos a ver que sismo es un sinónimo. Si hablamos de terremoto, temblor, son sinónimos, son palabras, temblores, terremotos o sismos, todas son sinónimos. En algún caso, alguna de estas palabras puede sonar más fuerte fonéticamente, pero a final de cuentas podemos hablar de un temblor de magnitud 8, que es un sismo fuerte, o de un sismo de magnitud 2, que es un sismo pequeñito. Son palabras intercambiables que nuestro lenguaje nos permite utilizar. Entonces, simplemente como acotación, pues son sinónimos, no se hace diferencia. Ahora bien, ¿qué es un sismo? Si atendemos a la definición, pues es un rompimiento. Esa es lo primero que nos tenemos que llevar. Es un rompimiento, dice, repentino, súbito, de las rocas en el interior de la Tierra. Ahora bien, esta liberación se da de forma súbita, instantánea, repentina, que genera energía, la cual se va a propagar. Esto es muy importante, esta energía se va a propagar, se va a transmitir a través del medio en forma de ondas elásticas, ondas que, bueno, se denominan ondas sísmicas, que deforman al medio, que se transmiten, y que finalmente, cuando llegan a la superficie, provocan el movimiento del terreno. Entonces, esto es un sismo. Y bueno, como podemos ver en las imágenes, pues tenemos a nuestro país, que gran parte de él se ve afectada por estos sismos. La superficie de la Tierra, la cual no es homogénea, que está fracturada en grandes segmentos, que los cuales se mueven uno con respecto de otro, y cuando ese movimiento repentino supera la resistencia elástica de los materiales, pues se generan esta liberación de energía que se propaga en ondas sísmicas, y que en algunos casos, si se dan las condiciones del suelo, y también, bueno, que no haya la construcción adecuada, pues se pueden presentar estas situaciones que vemos en las imágenes que corresponden al sismo de 1985, donde desafortunadamente la infraestructura se ve comprometida y pues también podría afectar la vida de las personas. Por favor, la siguiente. Bueno, después de esta primera introducción, donde definimos lo que es un sismo, que tiene que ver con el rompimiento de las rocas, que genera esta liberación de energía súbita, que se propaga a través en forma de ondas sísmicas y que llega a la superficie. Bueno, pues hay diferentes fuentes que van a generar estos sismos. La principal, por ejemplo, pues es la actividad tectónica, es el movimiento relativo de estos grandes bloques de roca, pues que van a generar este tipo de fuentes. Pero también hay otro tipo de fuentes que podrían generar sismos, como es el caso de un volcán. Un volcán, al tener el material incandescente que se está moviendo a través de sus conductos, pues llega un momento que también supera la resistencia de la roca, esta se fractura, se rompe y va a generar un sismo, de forma tal que a algunos sismos particulares, muy particulares de los volcanes se les llama sismos volcanotectónicos, porque comparten las características muy similares con los sismos tectónicos. Y bueno, la siguiente, por favor. Perdón, la siguiente. Pero también hay
Hay otras fuentes que pueden generar vibraciones y que son registradas por los instrumentos. En el caso del colapso de una caverna, bueno, pues se tiene, por alguna razón, ya sea que el material no esté bien consolidado, por infiltración de agua, llega un momento en que también no se soporta el terreno y este se colapsa, pues puede generar una vibración, y en algún caso se puede considerar también un sismo, un sismo pequeñito, o en un caso ya más general, el oleaje, por ejemplo, de los huracanes, que recientemente nos enfrentamos a estos fenómenos que, a lo largo del país, tanto en el Atlántico, perdón, en el Pacífico como en el Golfo de México, pues estas vibraciones pueden generar, son muy chiquitas y probablemente no las observan, pero los instrumentos sí. Entonces son fuentes de vibraciones que registran los instrumentos. Y bueno, pues son de origen natural. Estos son algunos ejemplos de fuentes naturales que podrían provocar vibraciones y que en algunos casos se consideran sismos. Pero también tenemos el caso de las fuentes artificiales, es decir, estas vibraciones que este rompimiento de la roca y que va a generar energía y que se va a propagar, pues también puede ser de forma artificial, de forma antrópica. Y tenemos dos clasificaciones. Las que son controladas, es el caso de las explosiones y la vibración ambiental. Y bueno, recientemente, desafortunadamente, se tuvo un caso que es muy conocido por las redes sociales, de lo que ocurrió en Beirut. Bueno, esto desafortunadamente pues no estuvo controlado, ¿verdad? No se habla en ese sentido de la explosión, más bien es para el caso de exploraciones geofísicas, exploraciones petroleras, o para minas, para construcción, donde se tiene mucho control sobre la explosión, la fuente sísmica, ya sea también para estudiar el terreno, la refracción sísmica, la prospección sísmica, pues utiliza este tipo de fuentes para poder propagar estas ondas y registrarlas con los geófonos y de esta forma conocer el terreno. A eso nos referimos con las fuentes controladas. Entonces, por una parte están las explosiones con algún tipo de material explosivo, o una vibración, por ejemplo, con un aparato que se llama el VibroSeis, que envía una frecuencia controlada, envía una vibración al terreno, la cual se propaga y, bueno, puede ser registrada por los geófonos y pues sirve para poder estudiar el terreno. Pero también, así como hay este tipo de sismos que son controlados, vaya, con toda la intención, también hay algunos que no son controlados, son inducidos. Es decir, por una actividad humana se puede inducir de forma indirecta este tipo de sismicidad. Algunos ejemplos, pues está el caso del llenado de las presas, es decir, cuando se construye una gran presa, pues se modifica el estado de esfuerzos del original, al meter el concreto, al hacer el llenado de la presa, pues toda esa carga de agua, por eso es que todos los que llevan esta construcción pues instrumentan las presas, se tiene un control para poder llevar una muy buena evolución del estado de esfuerzos, y en algún momento pues se puede generar sismicidad inducida. La minería también, pues al estar haciendo la extracción, al hacer los destajos, en algún momento podría generar sismicidad inducida, o la inyección de fluidos, ¿no? En el caso del fracking. Todo esto pues, se tiene que estudiar con mucho detalle, en qué momento sí puede representar o no un peligro para un riesgo para la población, pero bueno, son algunos de los ejemplos con los cuales estamos viviendo diariamente. Entonces tenemos la parte natural, la parte que el 90% de los sismos se provocan de forma natural a través de la actividad tectónica, pero también en algún caso podría darse la parte artificial. Y entonces, pues en el sentido más amplio, un sismo, pues es esa vibración, ese rompimiento de la roca que va a generar una vibración, se va a propagar, va a arribar a la superficie del terreno, y que en algunas circunstancias, bueno, las personas podamos sentir esa vibración o los instrumentos, y en un caso más extremo, si la vibración, el movimiento del terreno es muy fuerte, pues pueda entrar y comprometer la infraestructura que nosotros desarrollamos. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Ahora sí, una vez que hemos definido qué es un sismo y los tipos de sismos naturales
y artificiales, bueno, vamos a pasar a describir algunos componentes que son muy importantes de los sismos. Los sismos se han logrado estudiar, se han podido, y nos han permitido entender la estructura de la Tierra, pues a través de lo que se conoce como las ondas sísmicas. Entonces, aunque hay muchas ondas, hay varios tipos de ondas que generan los sismos, para este curso vamos a definir, o vamos a abordar 3 tipos de ondas. O bueno, primeramente 2 tipos de ondas, las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Las ondas de cuerpo las vamos a dividir en las ondas primarias, que son, son las ondas P. A alguien se le ocurrió que, pues como viajan rápido, son las primeras que se registran, le llamaron primarias, y para acortar el nombre, pues le denominaron la onda P. A las ondas que llegan después, les llamaron las ondas secundarias, y de forma similar, para acortar el nombre, pues son las ondas S, y a las ondas que viajan por la superficie y que viajan más lento, pues les llamaron las ondas superficiales. Las ondas primarias también se conocen como las ondas compresionales porque comprimen al medio. Las ondas secundarias también se les conoce como ondas de cizalla o de corte porque van a deformar al terreno, van a intentar cambiarle la forma. Y bueno, las ondas superficiales, debidas a sus descubridores Rayleigh y Love, bueno, les proporcionaron este nombre. Quiero que por favor si nos ayudan a señalar en la pantalla. Aquí tenemos un sismograma. Un sismograma, así como un electrocardiograma, bueno, pues hace referencia a lo que mide en este caso es la representación gráfica del registro de un sismo, la serie de tiempo de un sismo. Entonces, tenemos exactamente donde están señalando, en color amarillo, pues eso es un sismograma, es una serie de tiempo. En el eje horizontal tenemos el tiempo, ahí hay unas marcas que son minutos, y en el eje vertical tenemos la amplitud. Si estamos hablando de un sismograma, bueno, y las unidades son velocidad, centímetros por segundo, pues la amplitud será proporcional. Esto quiere decir entonces que en esta parte se tiene mayor amplitud con respecto de otra parte del sismograma. Bueno, ahí están rotuladas la onda P, que es la primera que arriba, la onda S y las ondas superficiales. Entonces, con base en el sismograma, podemos determinar algunas características importantes del sismo. Como habíamos mencionado, tenemos el eje del tiempo. Entonces, quiere decir que esta marca del tiempo es previa a esta marca del tiempo, y así sucesivamente. De forma tal, entonces, que la onda P, la onda primaria, ya es la primera que llega. Y, bueno, tiene cierta amplitud. Unos instantes después, y depende de la distancia de la fuente sísmica, va a arribar la onda S. Como podemos ver en forma intuitiva o de forma cualitativa, pues la onda S tiene una mayor amplitud que la onda P, pero tiene otro periodo. Esto lo podemos ver con las oscilaciones que se dibujan. Disculpen. Las oscilaciones que se dibujan aquí, y finalmente las ondas superficiales. Las ondas superficiales llegan mucho más tarde, viajan más lento, pero llevan o tienen un mayor contenido de energía, y por lo tanto se ve reflejada en la amplitud. Entonces, con esta primera aproximación de las ondas P, las ondas primarias, las ondas S, ondas secundarias y las ondas superficiales, bueno, vamos a pasar a ver un pequeño video que nos explica un poco más. Antes de pasar al video, me gustaría hacer algunas precisiones. Tenemos aquí rotulado A, B, C y D, que son estaciones de registro. Entonces es la estación A, la estación B, la estación D y la estación D, las cuales también se representan sobre esta gráfica, A, B, C y D. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo, 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y 40 minutos. Cada una de por favor, vamos a reproducir el video.
Ok, en color rojo vamos a ver la propagación de un frente de onda, del frente de onda de la onda P. Y en color azul, el frente de onda de la onda secundaria. Y en color amarillo, el frente de onda de la onda S. ¿Podemos parar un momento el video, por favor? Entonces, bueno, vamos a hacer una recapitulación para que quede claro. Entonces tenemos la estación A, la estación B, la estación B y la estación D. La fuente sísmica o el sismo se genera muy cerca de la estación A, por tanto, la estación D es la más lejana. Vemos unas líneas punteadas que reflejan la trayectoria del frente de onda. Y en la parte inferior tenemos el sismograma. Entonces, en color rojo va a estar la propagación de la onda P, en color azul la propagación de la onda secundaria o onda S, y en color amarillo la propagación de las ondas superficiales. Como pueden ver, la onda P y la onda S viajan por el interior de la Tierra, por eso se les denominan ondas de cuerpo, y las ondas superficiales viajan por la superficie. Y podemos ver en el video que la primera que se propaga es la roja, de color rojo, la onda P, la segunda es la onda azul, la onda secundaria, y finalmente la onda S. Y de forma tal que en el sismograma, pues vemos también los tiempos de arribo. Entre más lejos se encuentre la estación de la fuente sísmica, pues más tiempo va a tardar en registrarla. Por favor, repitamos el video. Ok, entonces con esta primera aproximación ya podemos tener algunos elementos de cómo estudiamos los sismos. Podemos ahora sí decir, la onda P viaja rápido, es la que viaja más rápido. La onda S viaja un poco más lento, pero tiene un mayor contenido de energía, por eso es que tiene mayor amplitud. Y las ondas superficiales viajan por la superficie, viajan más lento, pero tienen un mayor contenido de energía que las ondas P y las ondas S. Y en algunas circunstancias, estas ondas superficiales son las que entran en interacción con las estructuras que nosotros como seres humanos desarrollamos, y en algunos casos podrían generar daños. Y bueno, ese tema se abordará con mayor claridad en la siguiente sesión. Pero bueno, esta es nuestra primera aproximación a entender cómo funcionan los sismos. Ahora sí, la siguiente. Ahora bien, podemos borrar las... muchas gracias. Estamos viendo ahora simplemente el caso de la onda P. Hay unos elementos aquí, por favor. Está la dirección de propagación, es la flecha en la dirección en que se señala. Si nos ayudan a señalar, por favor, la flecha roja donde dice dirección de propagación. Entonces, esa es la dirección en la cual se va a propagar la onda sísmica. Tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, que los tres ejes son ortogonales entre sí, son perpendiculares, hay 90 grados entre cada uno de ellos. El movimiento sísmico es tridimensional, se propaga en todas direcciones. Pero bueno, como vimos en las clases del bachillerato, en las clases ya más adelantadas, pues para poder representar el movimiento en tres dimensiones es suficiente con tener tres direcciones. Y hablando en el caso de la Tierra y de coordenadas geográficas, pues hablaremos del norte y el sur como la primera dirección, una dirección perpendicular sería este-oeste, y finalmente una tercera dirección perpendicular sería arriba-abajo. Entonces, con estas tres direcciones podemos representar el movimiento sísmico, cualquier movimiento sísmico. Podemos, por favor, también ver, señalar la partícula, que es una celda que está en color oscuro, y el movimiento de la partícula. Abajo podemos ver las flechas. ¿Cómo tenemos esto? Eso representa el movimiento de compresión, porque va en una dirección. Sobre la dirección de propagación, a lados opuestos, es como se mueve la partícula. Entonces, por favor, vamos a reproducir una vez más
Ok, lo detenemos. Entonces, este es el movimiento más simple y geométricamente o gráficamente es muy sencillo de ver. Es muy sencillo de ver, es muy intuitivo ver cómo la partícula se deforma. Entonces, la onda P es lo que le va a hacer al medio, va a comprimir al medio, le va a cambiar el volumen. Eso es lo que va a hacer la onda P. Ahora bien, vamos a continuar con la onda S. Tenemos los mismos elementos, pero la onda S, si se dan cuenta, no va a comprimir al medio, le va a intentar cambiar la forma, va a intentar deformarlo. Y cuando se supera la resistencia elástica de la partícula o de los materiales, entonces cuando se fracturan, se rompen, y en muchos casos ya no regresan a su forma original. Este movimiento también hasta cierto punto es intuitivo, es muy intuitivo, por eso es también que cuando ocurren los sismos, hay ocasiones en que sentimos pues que predomina un movimiento sobre el otro, es decir, que sentimos un jalón del terreno o sentimos que se mueve. Y bueno, en la sección de mitos y leyendas vamos a abordar la parte de lo que se considera trepidatorio u oscilatorio, que tiene mucho que ver con este tipo de movimientos, pero ahí vamos a poder decir con mayor claridad que todos los sismos tienen estas componentes. Entonces, esta es la onda S. Ahora, ¿podemos parar un momento la...? Ok, está bien, está bien. Quiero que aquí, en el caso de la onda de Rayleigh, ya es un movimiento mucho más complejo. Pero primero vamos con la onda de Love. Ya es un movimiento más complejo porque si se dan cuenta, al final del gráfico tiene tres flechas que indican que, por ejemplo, el movimiento a profundidad o la amplitud del movimiento a profundidad es menor que en la parte intermedia y se amplifica en la superficie. Por esta razón es que estas ondas superficiales causan tanto daño, porque conforme están cerca de la superficie, tienen mayor amplitud que cuando ocurren a profundidad. Y entonces, si se dan cuenta, la deformación ya se empieza a mover el terreno de forma más irregular. Y, bueno, vemos también cómo es el movimiento de la partícula, ¿no? Perpendicular a la dirección de propagación. Pues vamos a darle, por favor. Entonces, aquí ya se empieza a complicar el movimiento y la propagación de la onda sísmica. Esta es la onda de Love. Y vamos a finalizar con la onda de Rayleigh, que en este caso, el movimiento de la partícula, aquí podemos ver que forma una elipse, pero va hacia atrás. Por esa razón se le denomina, o le llaman que es un movimiento elíptico y retrógrado, es decir, que va hacia atrás. Entonces, vamos por favor a regresar a la animación. Entonces vemos que la partícula se está moviendo hacia atrás, en la trayectoria de una elipse, y hacia atrás, de forma retrógrada. Aquí quiero compartir con ustedes un chiste. Vaya, también la vida no sería igual si no le vemos el lado amable. Un ingeniero en alguna ocasión comentó que como son ondas que se propagan en forma elíptica y retrógrada, pues por eso es la razón, ¿no?, de que son retrógradas, es que son tan destructivas. Pero bueno, es simplemente un chiste, a veces hay que tomar algunas cosas con cierto humor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a terminar. Entonces, algo que quiero enfatizar aquí, nosotros estamos descomponiendo el movimiento del terreno aquí para fines prácticos, pues en componentes individuales, pero cuando ocurre el sismo, todos estos movimientos están combinados. El sismograma tiene toda esta información y todo este movimiento es el que sentimos. Aquí lo estamos descomponiendo
en forma individual para fines didácticos, pero ya en la realidad, pues todo este movimiento ocurre todo en forma sucesiva, y por eso es que es tan complicado, y por eso es que en ocasiones sentimos un movimiento con otro, o predomina un movimiento con respecto al otro. Entonces, ahora sí, una vez que hemos definido en qué consiste un sismo, cuáles son las fuentes naturales y artificiales, y que hemos abordado en forma preliminar los tipos de movimiento, bueno, ahora vamos a ver su representación y algunas variables físicas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos en un automóvil. Todos hemos en algún momento hablado de la velocidad, cuando viajamos a cierta velocidad. Pero cuando cambiamos nuestra velocidad, ya sea porque la carretera es plana y aumentamos la velocidad y entonces aceleramos, o nos mantenemos a una aceleración constante, o vamos cambiando nuestra aceleración, o cuando estamos estáticos. Pero para poder llegar a un sitio, pues requerimos de un GPS que está en nuestros dispositivos móviles. Entonces, estas variables que son tan comunes cuando realizamos un viaje en automóvil, pues las ocupamos en el caso de los sismos. Aquí vamos a describir la gráfica desde la parte superior a la parte inferior, y en la parte superior tenemos la aceleración del terreno, la cual en el sistema internacional, en el sistema que utilizamos en México, pues utilizamos las unidades estrictamente de metros sobre segundo al cuadrado. Pero hablar de metros sobre segundo al cuadrado, bueno, son unidades muy grandes. Por esa razón, utilizamos una subunidad que son los centímetros sobre de segundo al cuadrado. Entonces, estas son las unidades de la aceleración. Si hablamos de la velocidad, pues hablamos de centímetros sobre de segundo. Y si hablamos del desplazamiento, hablamos de centímetros. Ahora bien, para medir la aceleración del terreno, pues utilizamos un acelerómetro. Es un instrumento que está diseñado para medir la aceleración. Si queremos medir la velocidad, pues vamos a utilizar un sismómetro. Y si queremos medir el desplazamiento del terreno, pues vamos a utilizar un GPS. Todas estas variables físicas y estos dispositivos, bueno, los hemos visto en un automóvil cuando estamos en algún viaje. Bueno, de la misma forma lo utilizamos para los sismos. Ahora, quiero que veamos las gráficas. Si hablamos de aceleración, pues vemos aquí cómo la gráfica en términos cualitativos tiene un alto contenido de frecuencia. Esto es, hay muchas, se ve que tiene muchas líneas, ¿no? Está como muy apachurrada la gráfica. Eso implica que tiene un alto contenido de frecuencia. Si vemos la gráfica de velocidad, el contenido de frecuencia es menor con respecto de la aceleración, es decir, está más alargada en términos cualitativos. Y si vemos el desplazamiento, bueno, predominan los periodos largos, es decir, la gráfica está mucho más alargada con respecto de la gráfica de velocidad y la gráfica de aceleración. Es decir, las oscilaciones por minuto o por segundo, ¿no?, son menores en la gráfica de desplazamiento que con respecto de la gráfica de velocidad y con respecto de la gráfica de aceleración. De forma tal que cuando hay movimientos fuertes, es decir, una sacudida violenta del terreno, el instrumento más adecuado es el acelerómetro, porque nos va a permitir medir todos esos movimientos fuertes sin saturarse. Cuando me interesa medir movimientos muy sensibles que en ocasiones los seres humanos no detectamos, son los sismómetros. Y cuando quiero ver deformaciones de varios meses o inclusive de años, y que inclusive pues no veríamos ni con los sismómetros, utilizamos los GPS. Entonces, en esta gráfica podemos ver muchos elementos de los sismos. Y ahora, recordando un poco a las clases del bachillerato y de la universidad, hay una relación
matemática entre estas variables físicas. La primera es, si yo voy desde la aceleración y quiero obtener velocidad y quiero obtener desplazamiento, pues yo utilizo la operación matemática llamada integral. Es decir, si yo tengo el registro de aceleración y lo integro, yo puedo obtener la velocidad. Y de la misma forma, si yo tengo el registro integrado de la aceleración y lo integro una vez más, obtengo el desplazamiento. De forma tal que si al registro de movimientos fuertes lo integro 2 veces, pues obtengo el desplazamiento. Y al revés, si voy en el sentido inverso, tengo la derivada. Entonces, pareciera que estas operaciones que alguna vez aprendimos o que nos platicaron en el bachillerato y que aquellos estudiantes que están en el curso que son de secundaria, bueno, en el bachillerato verán estas operaciones, la integral y la derivada, bueno, pues que son la forma en cómo se relacionan estas variables físicas que nos ayudan a describir el movimiento del terreno y caracterizar a los sismos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Una vez que ya describimos qué es un sismo, los tipos de sismos, los tipos de movimientos y de ondas sísmicas, bueno, vamos a proceder a adentrarnos a cómo se miden los sismos. Vamos a hablar del sismómetro, el sismógrafo y el acelerómetro. Bueno, en términos generales, el sismógrafo, y atendiendo un poco a su etimología, pues tiene la palabra grafo, que implica una gráfica. Entonces, la definición es aquel sistema que detecta el movimiento del terreno, lo amplifica y registra. Y, bueno, también lo puede hacer para el caso de sismos u otros movimientos y vibraciones de la Tierra. El sismómetro es la parte detectora del movimiento del terreno. Es el dispositivo que se va a encargar de detectar el movimiento del terreno. De forma tal, entonces, que el sismógrafo va a ser el conjunto de todas las herramientas o de todo este sistema que se va a encargar de amplificar y detectar el movimiento del terreno, así como de registrar la señal. Parecería trivial, pero bueno, en algunos casos hemos escuchado la palabra sismómetro como el sensor, es la parte que detecta el movimiento del terreno, y el sismógrafo es todo el sistema que detecta el movimiento, lo amplifica, lo registra y guarda la señal. Ok, entonces, bueno, este es cómo se miden. Si hablamos haciendo un símil, para el caso de la aceleración, pues es lo mismo. Estos instrumentos miden la velocidad y la aceleración del punto donde está instalado el instrumento. Y bueno, como mencionábamos en las diapositivas previas, el acelerómetro es un instrumento que es mucho más útil en el caso de medir sismos fuertes, movimientos fuertes. Porque también hay un caso en que los sismómetros podrían ser superados en el límite de lo que están diseñados para medir. Entonces, para poder medir el movimiento del terreno en todo su espectro, pues requerimos de tener los 3 instrumentos: el GPS, el sismómetro y el acelerómetro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos los sismos? Con sismómetros y acelerómetros. Y bueno, también lo podemos hacer a través de GPS. Ok, bueno, una vez que conocemos ya una parte general de cómo ocurren los sismos, pues vamos a dar una pequeña introducción de cómo está la estructura de la Tierra. En términos generales, podemos decir que la Tierra son grandes esferas, y una de las clasificaciones más generales, bueno, pues tenemos la litosfera, que se compone de la corteza y el manto superior, que es la parte más superficial de la Tierra. Está el manto, que sería este círculo o esta esfera en color naranja. Está el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, en términos generales, la Tierra está constituida en estas 4 grandes esferas. La siguiente, por favor. Ahora, si hacemos un acercamiento, bueno, pues nosotros estamos viviendo en la parte más superficial de estas esferas.
Y pues la corteza se va a dividir, si estamos en el continente, sobre el terreno firme, en la corteza continental, y si estamos en el océano, en la corteza oceánica. Y bueno, aquí hay un corte, también se pueden hacer con mucho detalle algunas otras precisiones, pero bueno, nosotros nos interesa, o la parte donde ocurren los sismos es en esta parte más superficial, que se conoce como la litosfera, que es la combinación de la corteza oceánica, la corteza continental y la parte superior del manto. La siguiente, por favor. Entonces, de forma tal, pues si hacemos el radio aproximado de la Tierra es de unos 6.000 kilómetros, pero pues nosotros estamos viviendo en la parte más superficial, y es donde ocurren los sismos. Y bueno, aquí también tenemos las esferas. En la parte amarilla está el núcleo interno, esta parte de aquí es el núcleo externo, tenemos el manto, el manto superior y la corteza. Entonces, simplemente la idea de mostrar este esquema es que, bueno, las dimensiones de la Tierra son muy grandes, nosotros estamos viviendo en la parte más superficial, en la corteza, y entre el manto superior es donde ocurren los sismos tectónicos, que son los que, pues, en la mayoría de los casos nos causan los problemas a las estructuras las cuales diseñamos. De forma tal que en México, bueno, la superficie de la Tierra está fracturada en grandes bloques que forman un gran rompecabezas, que se llaman placas tectónicas. Y bueno, aquí podemos ver hablar de la placa africana, la placa de Sudamérica, la placa indo-australiana, pero para el caso particular de México, tenemos 5 placas tectónicas. La placa de Norteamérica, que es donde descansa la mayor parte del continente, porque se encuentra en el continente norteamericano. La placa de Cocos, que es una placa oceánica. La placa de Rivera también es una placa oceánica, que está aquí por las costas de Nayarit, entre Nayarit y Jalisco, un poco una parte de Sinaloa. La placa del Pacífico, que bueno, en el gráfico de la izquierda solamente vemos una porción, pero en el mapa completo pues es una placa muy grande donde descansa la mayor parte del Océano Pacífico, y la placa del Caribe, que en nuestro caso pues está hacia la parte del Caribe, donde está Cuba, las Bahamas, todo el Caribe, y aquí en el gráfico de la izquierda es una porción muy pequeñita. Hay unas flechas, podemos ver unas flechas que indican el movimiento relativo. Esto es, por ejemplo, la placa de Cocos. Si nosotros fijamos, la placa de Norteamérica se está moviendo al noreste, pero la placa del Pacífico, si fijamos la placa de Norteamérica, se mueve al noroeste. Hay unos bloques aquí a la izquierda, perdón, a la derecha del primer gráfico. El color rojo en la gráfica indica zonas de extensión, es decir, las placas se están separando. En el color azul, las placas se están juntando, es un movimiento de compresión, y en los segmentos de color verde hablamos de fallas transformantes, es decir, son movimientos uno con respecto del otro. Probablemente quede más claro cuando veamos las gráficas. La siguiente, por favor. Vamos a hablar aquí de un borde divergente, es decir, dónde las placas se están separando. Por favor, vamos a darle al video. Entonces, bueno, el material que fluye del manto va generando que la placa se vaya separando, se vaya desprendiendo, y bueno, podemos ver las flechas que son opuestas. Una flecha se mueve en esta gráfica a la derecha y otra a la izquierda, y entonces el material nuevo que sale del manto está subiendo, conforme sube se va enfriando y va generando un piso oceánico nuevo, y entonces a esto se le conoce como un límite divergente, o y en términos más generales como una dorsal oceánica. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de las fallas transformantes. También vamos a darle al video, por favor. De la misma forma, el material caliente que sale del manto se eleva y sale, pero aquí el movimiento, una porción se mueve hacia la izquierda, otra porción se mueve a la derecha, y aquí tenemos en forma perpendicular a esa zona, a esa línea transformante, pues tenemos la dorsal oceánica. Entonces la dorsal oceánica y la falla transformante están muy relacionadas. Por favor, vamos a ver una vez más el video.
Entonces, entre dos límites de falla divergente se forma una falla transformante. Es decir, donde el movimiento, tenemos esta característica. Y finalmente vamos a pasar al siguiente video, un límite convergente. Que en este caso es la zona de subducción. Es decir, una placa oceánica está chocando contra una placa continental. Por favor, vamos a ver el video. Entonces, en este caso, por ejemplo, la placa oceánica se está metiendo por debajo de la placa continental y cuando lo hace, en algún momento se rompe algún segmento de la placa. Esto genera que una porción del mar se mueva y en algunos casos provoca que el mar se mueva y, si se dan las circunstancias, se pueda generar un tsunami. Ok, vamos a regresar entonces. Estos tres tipos de movimientos los tenemos en México. El límite divergente o de extensión, que es el color rojo, por ejemplo, lo tenemos aquí en el Pacífico, entre los límites de la placa de Cocos y la placa del Pacífico. El límite transformante lo tenemos en el Golfo de California, y bueno, uno de los ejemplos más famosos es la falla de San Andrés, que se extiende desde el estado de California en Estados Unidos hasta México, en el Mar de Cortés o el Golfo de California, y el límite convergente lo tenemos en la que se conoce como la trinchera mesoamericana o la zona de subducción. La placa de Cocos se está metiendo por debajo de la placa norteamericana, y bueno, esta es una zona, en general, las zonas de subducción en el mundo, pues son zonas donde se conoce que se generan sismos fuertes. Ok, bueno, una vez que hemos visto estos movimientos y cómo actúan en México, bueno, vamos a pasar a dar algunos detalles. Estos videos se los vamos a proporcionar para que los puedan ver con mayor detenimiento, con mayor calma, pero bueno. Entonces, estas 5 placas se están moviendo en el orden de algunos centímetros por año. Si nosotros hacemos una analogía de que se mueve a esa velocidad, pues tenemos, por ejemplo, el crecimiento de las uñas. Las uñas crecen en el orden de algunos centímetros por año, o el cabello. Entonces, a esa velocidad es a la cual se están moviendo estos grandes segmentos de roca. Aquí tenemos un mapa. Por ejemplo, si yo fijo la placa de Norteamérica, perdón, la placa del Pacífico, por ejemplo, aquí tenemos esto en el cuadro, en la leyenda de izquierda, lo que está entre paréntesis es la placa que está fija, y lo que está antes es la placa que se está moviendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la flecha azul indica que si yo fijo, o sea, si yo asumo que la placa del Pacífico está fija, entonces la placa de Norteamérica se va a mover en la dirección del color azul. Y al revés, si yo fijo la placa de Norteamérica, entonces la placa del Pacífico se va a mover en la dirección del color amarillo. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más famosos son las flechas de color verde, que es el movimiento relativo de la placa de Cocos con respecto del Pacífico. Entonces, no, discúlpenme aquí, la que está fija esa es la primera. Porque entonces, si yo fijo la placa, a ver, permítanme, estoy viendo esto ya. Sí, está bien, lo estamos viendo del lado derecho, por favor. Entonces vamos a ver la flecha de color verde. Si yo fijo, discúlpenme, la placa de Norteamérica, que es todo este segmento, entonces la placa de Cocos
se mueve con esta velocidad en esta dirección. Entonces, en términos generales, la placa de Coco se está moviendo al noreste cuando yo fijo la placa de Norteamérica. Y si hacemos ese ejercicio para todas las placas que hay en México, bueno, pues podemos ver que se está moviendo en todas direcciones. Y bueno, estos estudios que en algún momento podrían llegar a ser muy complicados, pues sirven para entender cómo se están moviendo las placas tectónicas y qué implicaciones puedan tener en el futuro en la generación de sismos fuertes. Ok, entonces la siguiente, por favor. De forma tal que si yo considero las placas tectónicas y el movimiento de las placas tectónicas y la sismicidad que ocurre en ellas, yo puedo llegar a algo que ya tiene más aplicabilidad para la toma de decisiones, como es el caso de la regionalización sísmica. En este caso, el color azul representa una zona donde no ocurren sismos con frecuencia, es decir, el peligro sísmico es muy bajo. En este caso en particular, pues tenemos el Caribe mexicano, el Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y los estados del noreste, Coahuila, Monterrey, Tamaulipas, San Luis Potosí, una parte de Nuevo León y Durango. El color verde claro es una zona donde la sismicidad es mayor con respecto del color azul, que implica algunos estados de Tabasco, alguna parte de la parte central de México, algunos estados del norte, alguna porción de Baja California Sur. El color amarillo, pues ya aquí la sismicidad ya es alta. Está el caso de la parte central de México, Ciudad de México, Puebla, la parte norte del estado de Oaxaca, la parte norte del estado de Chiapas, la península de Baja California, alguna costa de Sinaloa y Sonora, y finalmente la región donde los sismos ocurren con mucha frecuencia y pueden generar daños importantes, donde el peligro sísmico es muy alto. Y esto es toda la costa, desde Nayarit y Jalisco hasta Chiapas, en territorio mexicano, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, donde se tiene el historial de los sismos más importantes y con los grandes sismos, y también la parte de de Mexicali, por ejemplo, ahí en la frontera con Estados Unidos. Entonces, de esta forma, yo puedo regionalizar y darme una idea de dónde van a ocurrir los sismos más importantes o de mayor magnitud en México. La siguiente, por favor. Ahora, si hacemos algunas estadísticas, en los últimos 250 años se han documentado al menos 5 grandes sismos en México con magnitudes mayores a 8 y menores que 8.6. El primero de ellos, y probablemente solamente por documentos históricos es que lo conocemos, es un sismo que ocurrió en 1787 en las costas de Oaxaca. Y con base en estudios de intensidades sísmicas y de paleotsunamis, se ha podido estimar una magnitud de 8.4 a 8.6, que sería el sismo más grande del cual tenemos evidencia, al menos en estos últimos 250 años. En 1932, y en la era instrumental de la sismología, en las costas de Colima y Jalisco, ocurre un sismo de magnitud 8.2. El sismo más famoso probablemente para todos los que estamos en esta era, y que todos hemos escuchado, aquellos mayores de 30 años porque o lo vivieron sus padres o porque de alguna forma lo escuchamos, y las nuevas generaciones a través de la evidencia histórica, de videos en YouTube, o porque cada año conmemoramos el macrosimulacro, pues es el sismo de 1985 en las costas de Michoacán, de magnitud 8.1. Un sismo que probablemente no sea tan conocido, porque no afectó a la Ciudad de México, y solamente la gente que vive en Colima lo recuerda. Es un sismo de magnitud 8 que ocurrió en 1995, y que también generó daños importantes y un tsunami. Y finalmente, otro de los sismos más grandes en este siglo, pues es el de 2017 en las costas de Oaxaca y Chiapas, en el Golfo de Tehuantepec, de magnitud 8.2. Entonces, al menos estos 5 grandes sismos se han registrado en los últimos 250 años. De forma tal que documentar toda esta
sismicidad nos permite caracterizar cuáles son los sismos que ocurren en México. Bueno, este mapa solamente atiende a la parte central de México. Las elipses representan sismos de subducción, es decir, sismos debido al contacto de un contacto convergente entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, y son sismos fuertes. Las estrellas rojas son sismos corticales, son sismos que ocurren dentro de la placa de Cocos, perdón, dentro de la placa de Norteamérica, y que son profundos. Las estrellas azules son sismos también que ocurren dentro de la placa de Norteamérica, y que son sismos someros de poca profundidad, y los triángulos son volcanes activos. Bueno, de forma tal entonces, pues vemos que toda la zona de subducción ocurren estos sismos fuertes. Por favor, a la siguiente. Y vamos a hacer el recuento de estos 5 grandes sismos sobre este mapa. El primero de ellos, el que ocurrió en 1786 y que es el más grande, pues tuvo toda esta área de ruptura, que son casi 500 kilómetros, o sea, casi la longitud del estado de Guerrero y también casi la longitud de toda la costa del estado de Oaxaca. Es el sismo más grande que se ha registrado o del que tenemos conocimiento. El sismo que ocurrió en 1787, que se le ha asignado una magnitud de hasta 8.6. El sismo que ocurrió en las costas de Jalisco en 1932 y que hasta antes de 2017 era el sismo más grande que se había registrado en la era instrumental. Después, el sismo de 1985, que bueno, hasta ese tiempo y generó un gran asombro en la comunidad científica, cómo fue posible que a 400 kilómetros de distancia generara daños importantes en la Ciudad de México. El sismo de 1995 en Colima, que bueno, generó daños importantes ahí en el puerto, en la zona portuaria de Colima y Jalisco, y que también causó un tsunami. Y finalmente, el sismo de 2017 en las costas de Oaxaca y Chiapas. Y bueno, también nada más para tenerlo en la memoria, pues tenemos el sismo de 19 de septiembre de 2017. Que si regresamos a esta gráfica, pues el sismo de 2017 del 19 de septiembre no es un sismo que no sea común. Se tiene registro de otros sismos que han ocurrido en la parte central, como el último es en 1999 en Puebla, y si tenemos de los participantes alguna persona que viva en Puebla y que recuerde ese sismo, pues no nos dejará mentir. Entonces, bueno, pues ya, para los que vivimos en Ciudad de México, pues nos tenemos que preocupar por sismos que ocurren en la costa, sismos de subducción, pero también nos tenemos que preocupar por sismos que ocurren cerca, sismos intraplaca profundos. Hay unos sismos que no son tan comunes y tan recurrentes, como los sismos de 1902 en Acambay, o el sismo de 1920 en Veracruz, o el sismo de 1959 también en Veracruz, en Coatzacoalcos, que aunque no son muy recurrentes, pues también ocurren y podrían tener afectaciones. Y para los que vivimos en Ciudad de México, algunos recordarán de la sismicidad que ocurre dentro de la ciudad, una secuencia sísmica que se reportó en 2019 en las delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, y bueno, tenemos que aprender a vivir con todo este tipo de sismos, para poder tomar la mejor decisión del lugar en donde estamos viviendo, donde trabajamos, o en el caso de que decidamos adquirir una construcción, un departamento, pues saber que nos vamos a enfrentar a todas estas situaciones. Ok, pues una vez que recapitulamos que se han presentado estos grandes sismos, en el futuro nos vamos a enfrentar una vez más a esta situación. Ok, algunas estadísticas. Cada 10 años se espera un sismo con magnitud mayor que 7.5. Cada sexenio, cada administración se va a enfrentar al menos a un sismo de magnitud 6.5. Anualmente se detectan alrededor de 150 sismos con magnitud mayor o igual que 4.5, y en los últimos años, con la mejora en las redes sísmicas, se detectan en promedio 60 sismos diarios.
Los sismos de septiembre de 1985 son los que más pérdidas humanas han generado, pero también los que más pérdidas económicas han generado. En tanto que los sismos de septiembre de 2017 son los que más damnificados generaron y los que más viviendas afectaron. Entre Zihuatanejo y Acapulco se encuentra una zona conocida como la brecha sísmica de Guerrero, donde hace más de 100 años no ha ocurrido un sismo de magnitud mayor que 7.5, pero se conoce que tiene el potencial de generar un sismo de magnitud hasta 8.2. El último sismo ocurrió el 16 de septiembre de 1911, hace más de 100 años. En esta zona se tiene conocimiento que en 1979 ocurrió un sismo de magnitud 7.6. Y bueno, a este sismo se le conoce como, algunos hacen referencia a él como el sismo de la Universidad Iberoamericana, porque desafortunadamente en aquella ocasión 2 edificios sufrieron daños. Y también tenemos en el otro extremo el sismo del Ángel de 1957 de magnitud 7.8. ¿Qué podría pasar en esta zona? El primer escenario es que se generen 4 sismos en esa zona como los que ocurrieron entre 1989 y 1911. ¿Qué sería este caso? Que ocurrieran 4 sismos en esa región. El segundo escenario es que esas 4 áreas se conjuntaran y generaran un sismo de magnitud 8.2. O un tercer escenario es que se extendiera esa área y generara un sismo de hasta magnitud 8.4. Claro, eso pues es uno de los escenarios con los que se trabaja en los simulacros, es una magnitud de entre 8.2 y 8.4, y es algo de lo cual debemos estar preparados en el futuro. En 2019, el Servicio Sismológico Nacional reportó alrededor de 26,000 sismos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros atendemos a las estadísticas de los últimos 10 años, pues podemos ver que en 2010 se reportaron alrededor de 3,000 sismos, en 2011 4,000 sismos, en 2012 5,000 sismos y así sucesivamente. Pero a partir de 2017, alrededor más de 20,000 sismos se han reportado anualmente. En lo que va de 2020 se han reportado 20,000 sismos. Uno podría pensar que la sismicidad está aumentando, pero no. Lo que pasa es que se ha mejorado la infraestructura de las redes sísmicas, con lo cual se tiene la mejor capacidad de detectar sismos más chiquitos. Si hacemos un corte de sismos de magnitud mayor que 5, pues podemos ver que las estadísticas están muy parejas. De forma tal que en 2017 es el año que más sismos se registraron, pero esto debido a que en 2017 tuvimos el sismo de magnitud 8.2 y el sismo de magnitud 7, los cuales generaron varias réplicas de magnitud 5, y por esa razón es que tenemos la mayor cantidad de sismos. Pero en promedio tenemos alrededor de 36 sismos por año. Ok, bueno, vamos a ver qué ocurrió el 7 de septiembre de 2017. Aquí tenemos la estrella que representa el epicentro y el área de ruptura. Tenemos los contornos del estado de Chiapas y del estado de Oaxaca, que fueron los más afectados. Una vez que ocurrió el sismo, el color rojo es donde se sintió la mayor aceleración, el mayor movimiento del terreno, y estuvo a una distancia de 150 kilómetros de las costas. Y mientras que a 750 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. ¿Qué pasó el 19 de septiembre? Tenemos los contornos del Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Puebla. Estos estados fueron donde se sintió la mayor sacudida del terreno y ocurrió solamente a 125 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Algunas estadísticas, bueno, como comentábamos, las mayores pérdidas económicas se registraron en 1985, alrededor de 258,000 millones de pesos, y para el caso del sismo del 19 de septiembre, solamente 61,000 millones de pesos. Pero si lo comparamos contra el número de damnificados,
pues en 1985 se tiene un recuento de 150,000, pero en 2017, si sumamos los dos, pues más de 600,000, 700,000 damnificados. Y ya para finalizar, pues los sismos han estado íntimamente relacionados a la mitología. En varios países se tienen diferentes representaciones de ellos, pues que atienden a una divinidad, en el caso de Japón, de Nueva Zelanda, y en el caso de México, en la cultura azteca, en la cultura maya, en la cultura zapoteca, se tienen diferentes representaciones de los sismos. Y que, bueno, también forman parte de nuestra cultura. Y, bueno, para finalizar, algunos mitos. ¿Va a temblar si los perros ladran o lo predice un chamán o si lo sueña mi abuelita? No. Hasta hoy no existe una herramienta con bases científicas que permita saber cuándo exactamente va a ocurrir un sismo. Como vimos, México se encuentra en una zona de alta sismicidad. Por esta razón, continuamente se producen temblores. Actualmente, bueno, el Servicio Sismológico registra 60 temblores por día. Esta infografía la desarrolló el SSN hace unos años, cuando registraban 4 temblores por día. Con la mejora en las redes sísmicas, el día de hoy está registrando 60 sismos por día. Tembló ayer, tiembla hoy y temblará mañana. Por esa razón, lo mejor es estar informados y preparados y no dejarnos engañar por charlatanes. ¿Un sismo es trepidatorio o es oscilatorio? Falso. Como vimos en las gráficas, los sismos tienen todas las componentes del movimiento, esas que analizamos, pero va a predominar un movimiento u otro, depende del lugar donde nos encontramos. Tiembla cuando hace frío, cuando hace calor, cuando llueve, cuando no llueve, cuando el cielo está rojo, en septiembre, en la madrugada. No. El sismo es una liberación repentina de la energía acumulada en el interior de la Tierra. Y los sismos no están relacionados con ningún tipo de factor meteorológico o inclusive de tipo astronómico, es decir, porque si hay manchas solares o por si hay algún tipo, no hay ninguna relación. Los sismos no obedecen a esas leyes. ¿Todos los sismos generan tsunamis? Falso. Solamente aquellos que ocurren en la zona de subducción y en la cual se mueve el piso oceánico. Y para finalizar, la ocurrencia de muchos temblores pequeños ayuda a que no ocurran temblores grandes. Falso. Los sismos pequeños son despreciables comparados con los sismos fuertes. Aquí tenemos una pequeña tabla donde, por ejemplo, tenemos la liberación de energía y, por ejemplo, entre una unidad de magnitud hay alrededor de un factor de 32 veces. Y entre 2 unidades de magnitud hay un factor de 1000 veces. De forma tal, podemos ver que entre un sismo de magnitud 2 y un sismo de magnitud 8 hay alrededor de 100 millones de veces. De forma tal que tendrían que ocurrir 100 millones de sismos de magnitud 2 para poder liberar la energía de un sismo de magnitud 8. Entonces es falso. Los sismos pequeños no ayudan en nada a que se libere la energía sísmica. Y bueno, con esto finalizamos y damos paso a nuestro compañero, el ingeniero Emanuel Ramírez.